lo que estábamos viendo es, digamos, de la clase pasada fueron terminando las objeciones a lo que podría suceder, bueno, a lo que sucede en realidad, de que Dios da libre albedrío y permite el mal. Entonces hay algunas objeciones y la clase pasada vimos las últimas. Por ejemplo, que Dios entonces no tuvo que habernos creado en primer lugar, eh, que si podía prevenir más maldades que las que él previene. ¿Qué más vimos? Ah, bueno, vimos lo que era el sufrimiento gratuito y cómo estaba relacionado con los niños y con los animales. Vimos la lección cósmica, que es en realidad que los ángeles no solo están mirando lo que sucede aquí, sino que también participan activamente. Entonces, esto es no solo una lección para nosotros, sino también incluso para los ángeles. Y ahora vamos al tema de hoy. Es súper resumen. Les voy a, como ya saben, que hay una lista de reproducción en YouTube. Pueden ver las clases pasadas. Ok, entonces vamos al tema de hoy. ¿Tendremos libre albedrío en el cielo? Si la respuesta es no, voy a cerciorarme que todo está bien. Sí, ok. Si la respuesta es no, que me perdí en la presentación. Si la respuesta es no, entonces es difícil ver por qué estamos sufriendo tanto ahora. Después de todo, si Dios va a quitar nuestro libre albedrío en el cielo, ¿por qué no simplemente quitarlo ahora y hacer que todos hagamos lo correcto y presumiblemente eliminando así todo el mal y la necesidad de que suframos? Por otro lado, si vamos a tener libre albedrío en el cielo, ¿qué nos impedirá pecar y comenzar de nuevo todo el espectáculo de terror? En su libro, y lo voy a decir en español, pero lo pueden ver en la presentación, El problema de Dios, cómo la Biblia no responde a nuestra pregunta más importante, por qué sufrimos? Bart Ehrman hace esta pregunta. La mayoría de las personas que creen en el libre albedrío otorgado por Dios también creen en una vida después de la muerte. Es de suponer que las personas en la otra vida seguirán teniendo libre albedrío. Entonces tampoco serán robots, ¿verdad? Y sin embargo, entonces no habrá sufrimiento supuestamente. ¿Por qué la gente sabrá cómo ejercer el libre albedrío en el cielo si no puede saber cómo ejercerlo en la tierra? De manera similar, Yujin Nagasawa, Graham Oppy y Nick Trakakis preguntan esto. Si un ser perfecto es incapaz de elegir hacer un universo en el que todos siempre eligen libremente lo bueno, entonces, ¿cómo es posible que un ser perfecto pueda elegir creo que me equivoqué aquí, pueda elegir hacer uno en el cielo en el que todo el mundo elige siempre lo bueno? Luego argumentan que dado lo que sabemos sobre la naturaleza humana, incluso dada la ausencia de tentación y la presencia de la divinidad, todavía parece extraordinariamente improbable que los agentes humanos libres sobrevivan a la eternidad sin desviarse jamás del camino de la rectitud. Nagasawa y los demás también cuestionan mecanismos para mantenernos buenos. Ellos dicen que, pero suponiendo que haya agentes libres en el cielo y que ellos siempre eligen libremente lo bueno, hay una explicación de por qué se comportan de esta manera. Así que, entonces la pregunta básica se reduce a esto. ¿Cómo podríamos tener libre albedrío en el cielo sin pecar? Y así que esta clase hoy va a ser un poquito pequeña, pero el tema era bastante grande como para dejarlo en una sola lección. Entonces tuve que partir a la mitad y no iba a ser un poco más rápida de lo normalmente es. Así que vamos a empezar. ¿Por qué pensamos que tendremos libre albedrío en el cielo? Antes de abordar lo que nos mantendrá alejados del pecado en la eternidad, surge la pregunta de si en primer lugar tendremos libre albedrío en el cielo. Para los compatibilistas, ya eso lo vimos en las clases de No había otra manera,
La respuesta no es difícil, ya que por libre albedrío quieren decir que aunque Dios determina cada uno de tus pensamientos y acciones, sigues siendo libre mientras estés haciendo lo que quieres hacer. Los compatibilistas simplemente creen que Dios cambiará tu naturaleza y establecerá circunstancias para que nunca vuelvas a pecar. Perdón. Por ejemplo, Randy Alcorn cita con aprobación al determinista Paul Hem, quien escribe lo siguiente: la libertad del cielo entonces es la libertad del pecado. No es que el creyente resulta estar libre de pecado, sino que está constituido o reconstituido de tal manera que no puede pecar. No quiere pecar y él no quiere querer pecar. Eso lo pone en la traducción, es como una doble redundancia. El problema para el compatibilista o determinista, sin embargo, cuando se trata de por qué Dios permitiría el mal, es que si Dios simplemente nos va a hacer para que no podamos pecar, o sea, nos va como a restituir la naturaleza para que no podamos pecar, ¿por qué no hace eso en la tierra? ¿Por qué todo el inmenso sufrimiento aquí ahora cuando simplemente pudo cambiar nuestros deseos y acciones? Pero bueno, voy a retroceder de nuevo la diapositiva que los puse desordenadamente. Hay varios hechos para observar. Primero, cuando se trata de libertad libertariana, solo hay dos posibilidades. O tendremos libre albedrío libertariano en el cielo, o no lo tendremos. Alguien que dice que no tendremos libre albedrío libertariano en el cielo está especulando tanto como alguien que dice que tendremos libre albedrío libertariano. Segundo, y vamos a pasar dos más. ¿Ok? Y segundo, aparentemente ya ha habido libre albedrío libertariano en el cielo, o es extremadamente difícil explicar Apocalipsis 12:7. Dice entonces hubo guerra en el cielo. Si Dios ha determinado cada pensamiento y cada acción de cada ser, en el sentido compatibilista, de nuevo ver las clases de no había otra manera, ¿cómo pudo haber habido una guerra en el cielo? Y tercero, dado que tenemos libre albedrío libertariano en la tierra, ¿por qué Dios no nos quitaría eso en el cielo? ¿Por qué Dios nos quitaría eso en el cielo? Y como ha señalado el profesor de filosofía Jerry Walls, lo siguiente: si Dios nos trata de esta manera en esta vida, es razonable pensar que continuará haciéndolo en la próxima vida hasta que alcancemos nuestra perfección. De hecho, el punto debería hacerse con más fuerza que esto. Si Dios está dispuesto a prescindir de nuestra cooperación libre en la próxima vida, es difícil ver por qué no lo haría ahora, particularmente en vista del alto precio de la libertad en términos de maldad y sufrimiento. O sea, de nuevo, si Dios va a prescindir de nuestro libre albedrío y que nunca actuemos de mala gana, ¿por qué no lo hace ahorita en la tierra? Obviamente porque hacemos mal. Entonces, no me acuerdo la palabra exacta, pero cuál es como la seguridad de que Dios tiene que no lo vamos a hacer de nuevo allá en el cielo? Así que esto tiene sentido. Si Dios pudo evitar que el mal sucediera por toda la eternidad cambiando nuestra naturaleza e influencias, es difícil explicar por qué Dios no pudo evitar que el mal sucediera ahora. El hecho de que tengamos libre albedrío en el cielo asusta a los cristianos porque les preocupa que con el tiempo cometan algún pecado y luego sean desterrados al infierno. De hecho, esta pregunta es aún más preocupante para los muchos cristianos que aún tienen que crecer en su conocimiento y disciplina en Jesús hasta el punto en que tiene tan siquiera alguna victoria sobre los pecados que los acosan. Pero no deben temer de esto. Aquí Clay Jones sugiere 7 razones por las que podremos tener libre albedrío en el cielo, pero no pecaremos. Y yo añadiré una más, que es de Kenneth Keeley, que me gusta mucho. También Clay Jones dice que los cristianos de todas las épocas han respondido a estas preguntas de manera diferente. Algunos como Origen y Donnelly han pensado que habrá libre albedrío en el cielo y eso significa que sí, algunas personas podrían elegir el pecado y por lo tanto podrían ser expulsadas en el cielo en el futuro. De nuevo, esta es una perspectiva de otra persona.
Y como se dijo al principio, todo el que especula de una manera, también está el otro contrario, está especulando también. Pero bueno, vamos a seguir. ¿Por qué no pecaremos en el cielo? Primero, es la primera razón, y vamos a ver solo 4 razones. Es esta clase y las otras 3 y la mía, además, vamos a ver en la próxima clase. Este mundo cesará. Todos tenemos deseos. Las traducciones, y a lo que me refiero a deseo, es que las traducciones del Nuevo Testamento normalmente traducen la palabra griega epitimia como lujuria o deseo pecaminoso. No se ve. No se ve. No se ve. Ya vieron que la primera era este mundo cesará y todos tenemos deseos. Y a los deseos me refiero que las traducciones del Nuevo Testamento normalmente traducen la palabra griega epitimia como lujuria o deseo pecaminoso siempre que se usa en un contexto negativo. Pero, o sea, para volver a la presentación. Pero la traducen como deseo cuando se usa en un contexto positivo. Por ejemplo, la Nueva Versión Internacional traduce epitimia como malos deseos en 1 Juan 2:16. No lo puse ahí porque es como un pequeño nota. Como los malos deseos del cuerpo. Pero deseo en Filipenses 1:23 que dice deseo partir a estar con Cristo. Así que lo que quiero decir con eso es que Dios nos creó a todos como seres con fuertes deseos. Él nos podría haber creado como seres con deseos débiles. Seres a los que no le importa nada, ¿verdad? Por ejemplo, ¡hey! Se te está quemando la casa. Ah, mira, sí. Gracias. Y mientras está todo quemándose todo, ¿verdad? Obviamente no es imposible reaccionar de esa manera. Pero él quería que nos preocupemos profundamente por las cosas. Como deseosos, entonces, o vamos a desear a Dios y su reino, o vamos a desear a personas, posesiones, posiciones o placeres. No importa qué, pero vamos a tener deseo. Así que el apóstol Juan nos dice en 1 Juan 2, del 15 al 17 esto. No amen al mundo ni nada de lo que hay en él. Si alguien ama al mundo, no tiene el amor del Padre. Porque nada de lo que hay en el mundo, sea los malos deseos del cuerpo, la codicia de los ojos y la arrogancia de la vida, proviene del Padre, sino del mundo. El mundo se acaba con sus malos deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Note que los malos deseos del cuerpo y la codicia de los ojos y la arrogancia de la vida son todos del mundo, que algún día se extinguirá. Las cosas serán diferentes en el reino venidero. En el reino venidero no habrá ninguna fruta prohibida. Es de suponer que seremos capaces de comer todo lo que queramos. No engordaremos, ya que tendremos cuerpos espirituales como los que tuvo Jesús. Y no habrá escasez para que no haya una pelea por el último trozo de pastel de chocolate o lo que a ustedes les gusta. A mí, yo nunca, en mi cumpleaños, yo nunca pido pastel o que le decimos aquí. Sí, lo que yo pido es un arroz con leche, que es mi postre favorito, entonces siempre me dan eso. Especialmente en un lugar que es como la fiesta del maíz, que es como un arroz con leche con maíz, entonces para mí eso es como el mejor regalo. Continuando, 2. En el reino venidero, la codicia de los ojos tampoco será un problema, porque todos heredaremos el reino de Dios. Como dijo Jesús en Lucas 12:32, no temas, rebaño pequeño, porque vuestro Padre ha decidido daros el reino. Así que no solo nos está dejando visitar el reino, que sería maravilloso en sí mismo, sino que nos está dando el reino. No es como si algunos de nosotros tuviéramos una propiedad frente a la playa mientras que otros están atrapados en un tugurio. O sea, como el consejo de Mark Twain que dice compra tierra porque ya no la creará más. Sino eso será irrelevante. O sea, todos vamos a ser coherederos en el reino. Y 3. En el reino venidero, la arrogancia de la vida será irrelevante porque, como Pablo nos dijo en 1 Corintios 3:21, lo siguiente. Así que nadie se jacte en los hombres porque todo es vuestro, ya sea Pablo,
o Apolos, o Cefas, o el mundo, o la vida, o la muerte, o lo presente, o lo porvenir, todo es vuestro. En el reino, al alardear de mi coche, o de mi carro, lo que sea, mi casa, mi plan de jubilación, o lo que sea más grande que el tuyo, esta cuestión va a ser irrelevante. Y cuando se trata de quién es el mayor, Jesús dijo esto: pero el mayor de vosotros será vuestro servidor. Mateo 23:11. Además, piensen que las pocas tentaciones que hubo en el jardín del Edén, solo había una prohibición, o sea, no comer del fruto del conocimiento del bien y del mal. Pero ya todos sabemos que incluso con esta prohibición, todo lo que pasó, ¿verdad? Después. Pero bueno, vamos a ver la segunda razón. No habrá más cuerpo de carne. O sea, ya no heredaremos este cuerpo de carne de Adán. Pedro nos dice en 1 Pedro 2:11: amados, os ruego como extranjeros y peregrinos que os abstengáis de las pasiones carnales que combaten contra el alma. Decir que la carne es un problema es quedarse corto dividido por 10, dice Clay Jones. Nuestra carne quiere lo que quiere, y nuestra carne no discrimina. Quiere bebida, sexo, etcétera, etcétera, y no le importa demasiado cómo se tienen estas cosas. Pero todo esto cambiará. En 1 Corintios 15, 42 y 44, Pablo dijo acerca de nuestros cuerpos futuros que se siembra un cuerpo corruptible, se resucita un cuerpo incorruptible. Se siembra en deshonra, se resucita en gloria. Se siembra en debilidad, se resucita en poder. Se siembra un cuerpo natural, se resucita un cuerpo espiritual. Si hay un cuerpo natural, hay también un cuerpo espiritual. En otras palabras, nuestros cuerpos serán diferentes. Por ejemplo, Apocalipsis 7:16 dice, y no lo puse aquí que es pequeño, ya no sufrirán hambre ni sed. O sea, aunque vieron que antes podíamos comer lo que quiera, esto no significa que no disfrutaríamos la comida y la vida de nuestros nuevos cuerpos. Pero sí significa que los deseos de nuestro cuerpo no nos dominarán. Podemos comer por placer y no por sustento. Y vamos a ver más de esto en las próximas clases. Y la tercera razón sería: el diablo y sus ángeles y todos los seres humanos que eligieron el pecado estarán en el infierno para que nunca más nos vuelvan a tentar. Suena feo, ¿verdad? Pero no lo es. En Mateo 13:41, Jesús dijo: el Hijo del Hombre enviará a sus ángeles y recogerán de su reino a todos los que son piedra de tropiezo y a los que hacen iniquidad. Consideren que muchas, si no la mayoría de las tentaciones del pecado provienen de humanos pecadores que manifiestan su pecaminosidad. El adulterio y la fornicación toma al menos 2 personas. Además, alguien tiene que posar para la pornografía, alguien toma las fotos, alguien más las distribuye, etcétera, etcétera. La gente produce medios que nos hacen codiciar personas, posiciones, posesiones y placeres, y nos hacen tener perspectivas erróneas sobre lo que realmente importa. Así que en el reino no tendremos que responder a las mentiras, ni a los chismes, ni al seductor, porque ya no será más. Y por último, pues es una clase pequeña, pero interesante, por lo menos. El infierno será un recordatorio eterno de la lectura de la rebelión. Uno de los beneficios del castigo eterno es que es un recordatorio. Por ejemplo, Apocalipsis 14:10, lo ven en pantalla, dice que aquellos que se rebelen contra Dios y serán, los puse en plural porque yo los puse en plural, y serán atormentados delante de los santos ángeles y en presencia del Cordero. Y el humo de su tormento asciende por los siglos de los siglos. Acerca de esto, el profesor Grant Osborne escribe lo siguiente: las imágenes producen un panorama increíble.
como si los ángeles y Cristo estuvieran observando el tormento por toda la eternidad. Lo más probable es que esto se refiera a la proclamación judicial del juicio que conducirá al tormento eterno, pero va más allá de esto el cumplimiento de la sentencia. Del mismo modo, J.K. Bill dice esto: el humo de su tormento asciende por los siglos de los siglos. Esto es un recordatorio no solo del juicio pasado, sino también del juicio en curso. No se trata del humo de la destrucción completa, sino del humo de su tormento. Por lo tanto, el humo es una metáfora de un recordatorio continuo del tormento continuo de la inquietud. Y inquietud se refiere como a esa forma de que nunca están en paz y que perdura por la eternidad. Incluso si uno toma una perspectiva metafórica del Apocalipsis 14, no, mentira, debe notarse que no hay nada en toda la escritura que nos diga que el infierno algún día será olvidado por los redimidos. De hecho, Clay Jones dice que ni siquiera conoce algún aniquilacionista, o sea, aquellos que dicen que el castigo eterno de los perdidos es que serán aniquilados, que argumenten que los que están en el cielo algún día olvidarán el castigo de los perdidos. Ahora bien, no se está sugiriendo que en la vida venidera tengamos miedo de la posibilidad de ir al infierno. No. Lo que estoy diciendo es que el infierno nos recordará la tragedia de la rebelión y el horror del que hemos sido rescatados. El año pasado, Jim y Clay Jones asistieron a una conferencia en antigua sede de un predicador del Evangelio de la Prosperidad, que pasó 5 años en prisión por fraude. Estaba construyendo un parque temático en la década de los 80s y una torre de 500 habitaciones, y la vamos a ver en esta siguiente. Pero la construcción cesó debido al escándalo. Un medio de noticias describió el sitio en 2014. Y estas son fotos de 2014. La de arriba a la derecha es como se vería en los 80s. En la cima, dice el noticiero, en la cima de una colina que domina muchas de las nuevas casas adosadas se encuentran algunos edificios en ruinas y algunas vías de ferrocarril en miniatura que no conducen a ninguna parte. Y detrás de esos edificios se levantan la infame Heritage Tower, que es el hotel de ladrillo y concreto de 21 pisos destinados a albergar a los miembros vitalicios del parque. Fue abandonado antes de terminarlo a finales de los 80. Este lugar parece una zona de guerra, dice Eric Kissinger. Es un residente cercano que quiere derribar la torre. Se está despedazando, se está cayendo. Todavía tiene la tolva de escombros de la construcción de los años 80. Hay muchas ventanas rotas, las barandillas de este lado se están cayendo. Maleza alta rodea la base de la torre, grandes porciones de ladrillos han caído de la fachada, los pájaros vuelan dentro y fuera de las ventanas abiertas, de pie desde la distancia se ve un pequeño árbol que crece en el techo. En otras palabras, es un desastre. O sea, la analogía es que, así como esto fue como un recuerdo de un fraude, de un tipo que al final se ganó la vida por vendiendo el evangelio, así también va a ser la cuestión del infierno. Así que seamos claros, no debemos temer al infierno, pero el infierno servirá como recordatorio sobrio de la estupidez del pecado. Aunque no lloraremos en el cielo, como dice Apocalipsis 21:4, creo que vamos a ver más adelante de eso, eso no significa que no habrá pensamientos sobrios. Así que deberíamos alegrarnos de que los ocupantes del infierno no puedan volver a hacernos daño. Nuevamente debemos recordar que todas las enfermedades, torturas, violaciones, muertes, etc. son el resultado del pecado. Recordemos que no habrá gente buena tampoco ocupando el infierno. Pueden ver las clases que hice sobre, y se llama así, ¿por qué le pasan cosas malas a la gente buena? Todos allí se rebelarán para siempre y si se les permitiera vagar libremente por el reino, solo intentarían convertir el reino de Dios en su reino. Entonces,
Mientras estemos en este mundo, deberíamos seguir el consejo del famoso expositor de la Biblia, Martin Lloyd Jones, que dice lo siguiente. Debemos contemplar a los hombres en pecado hasta que nos horroricemos, hasta que estemos alarmados, hasta que estemos desesperados por ellos, hasta que oremos por ellos, hasta que, al habernos dado cuenta de la maravilla de nuestra propia liberación de ese terrible estado, estamos perdidos en un sentido de asombro, amor y alabanza. Así que de hecho, eso es lo que deberíamos estar haciendo ahora. Y para siempre en el cielo reconoceremos la estupidez del pecado y nuestra libertad de ese estado de ruina. Y no lo puse en la presentación, pero este señor también continúa diciendo: nuestros problemas se deben al hecho de que somos culpables de un doble fracaso. Por un lado, no nos damos cuenta de la profundidad del pecado, y por otro lado, no nos damos cuenta de la grandeza, la altura y la gloria de nuestra salvación. Es porque nunca nos damos cuenta de la profundidad del pozo del que hemos sido sacados por la gracia de Dios, que no le damos gracias a Dios como deberíamos. Así que espero que esto les haya gustado. Pero sí, no sé si tienen alguna pregunta sobre el tema. ¿Qué cuestión tiene interesante que vieron? ¿Algo que quieran comentar? No habrá animales, eso lo vamos a ver. Eso lo vamos a ver. Sí, quiero saber si voy a ver a mi perro, loco. Eso lo vamos a ver. Yo creo que no sé si lo vamos a ver en extensión o es una pequeña nota que dejó el Clay Jones. Pero yo creo que sí lo leímos. Bueno, sí creo que yo lo leí en el libro. Sí, es que no, mi memoria es buena. Ahí Pero, pregunta aquí que si aún así habrá oportunidad de hacer el mal. Ok, eso lo voy a estar explicando mejor y detalladamente por mí. Vieron que Clay Jones da 7 razones y yo voy a dar una más, que es como el punto que yo tenía como dice Cricket, pero estas son cosas externas, digamos, y bueno, algunas internas como de un nuevo cuerpo y cosas así, pero de alguna manera Adán y Eva tenían un cuerpo perfecto, casi que podríamos decir. Obviamente no hay información para que digamos que la naturaleza de Adán y Eva antes de pecar era la misma que un cuerpo glorificado. No hay forma de decir si eso es así. Pero yo creo que la respuesta de Kenneth Kidley nos va a dejar claro porque no habrá oportunidad de hacer mal. Y vamos a ver, y esto se basa en los principios del libertarianismo suave, que eso los voy a explicar en la próxima clase. ¿Alguien más? Yo creo Star Blue creo que iba a poner algo, no sé si está viendo que está escribiendo gente. Pero sí que eso te lo respondo en la próxima clase. Apenas vamos por la mitad de las razones de por qué no vamos a pecar. No les voy a decir porque el título es muy explícito, pero es que Kenneth Cooley es muy bueno, man. Es que ella pregunta que si aún en el cielo tendremos la oportunidad de hacer mal, ¿cómo podemos entender la promesa de... Sí, ¿cómo podemos entender la promesa de que ya no habrá más maldad? Pero está bien. Sí, pues, sí, yo creo que sí. No sé si... Sí. Nos quería comentar que, bueno, por ejemplo, estaba viendo un video de Elephant Philosophy en donde explica como la diferencia entre decir que Dios es incapaz de hacer el mal o decir que Dios, por su santidad, decide nunca hacer el mal. Y bueno, ahí como que aborda las dos cosas y creo que es bueno comparar cómo cuando resucitemos, si vamos a estar en cuerpos glorificados. Pero... Y viviendo... Ajá. Bien, antes de que sigas, la primera es Dios es incapaz de hacer el mal y la otra es por su santidad es incapaz de hacer mal. Al final yo creo que son la misma porque se habla de una cuestión metafísica. Bueno, no tanto, porque tal vez la santidad es una cuestión metafísica interna, mientras la incapaz puede ser... Alguien puede pensar que Dios está restringido por algo externo, lo cual es
sería mal decirlo, ¿verdad? Ujú. Pero Sí, yo creo que no. La primera pregunta, yo creo que no se debería decir si usted cree que Dios tiene libre albedrío libertariano, porque no está restringido o limitado por cuestiones externas o causas externas o cosas así. Entonces la pregunta sería, ¿Dios es incapaz por su santidad? ¿Pero a qué se refiere con su santidad? Entonces, ¿quién lo va a resolver esa cuestión? Porque es como muy general hablar de santidad cuando no tiene sentido. ¿Por qué no impregnarnos de santidad? A nosotros sí. también. Mencionaba eso solamente, bueno, porque digo, ahí es todo eso, esa cuestión la aborda ahí en el video, pero como para abordarlo con la pregunta que hice aquí, que pues el hecho de que sabemos que no habrá más maldad, pues precisamente además de las razones que ahorita vimos del el libre albedrío, pues también la santidad que compartiremos y que tendremos en el cielo va a ser Sí. completamente diferente a como entendemos la santidad ahorita. Yo diría que no y que sí. Sí, no entendemos cómo es la santidad más adelante porque ahorita tenemos como una mala santidad, pero eso no quiere decir que muchos de nosotros los cristianos que alguna vez tuvimos como algunas tentaciones, pudimos escapar ahora de ellas y ya no nos tientan. Yo creo que hay muchos cristianos que han pasado por eso de que, no sé, por mucho tiempo la droga era una tentación súper increíble y ahora lo ven asquerosa y no pueden ni volverla a ver. Entonces, de alguna manera, eso es santidad, eso es una cuestión de que su proceso en santidad ha mejorado en él y ahora ven ese pecado como increíblemente malo. Entonces sí tenemos como un pequeño glance, bueno, no sé cómo se dice en español, glimpse, un pequeño vistazo de cómo es la santidad ahora que tendremos en el futuro. Pero no voy a, no quiero spoilear la próxima clase que es súper interesante. Pero en sí, lo que entendemos con santidad, los filósofos lo interpretan como la libertad de integridad. Y eso lo vamos a ver más adelante. La próxima clase. Bueno, a ver qué están poniendo. A ver qué mandando, mandando indirectas para que se vuelvan aniquilacionistas. Pregunta, ¿en el cielo seremos espíritus solo o tendremos cuerpo, compa? Pero eh, sí no se tiene información si ese cuerpo, aunque sea físico, eh, tenga cuestiones mejoradas, porque he visto, no lo vamos a ver, pero sí he visto como cosas locas de que, la por ejemplo, Jesús resucitó con un cuerpo físico, ¿sí? O si no, no hubieran tocado la llaga, el Tomás y cosas así. Entonces, cuando se ascendió al cielo, eh, ¿y a dónde está? Si tuvo un cuerpo físico, ¿dónde está el cuerpo físico de Jesús ahora? Ahorita. Entonces he visto, digamos, teorías increíblemente extrañas de que un cuerpo glorificado ya tiene forma de ir a otras dimensiones. Por ejemplo, a la cuarta dimensión o otras dimensiones. Obviamente vivimos en la tercera dimensión. Entonces, se cree que Dios pueda saber todo porque y puede estar en todos lados sin que pueda entrar en, en esta dimensión porque ya está en otra dimensión. Bueno, son cosas que he visto, no vamos a verlo. Cosas que apenas he pues visto por encimita. Obviamente no se sabe, no sé, la verdad. Bueno, estamos listos. Muchas gracias a todos por estar aquí. De verdad, este tema me gusta mucho, que hoy fue una clase pequeña, pero sí, de verdad aprecio que estén todos ustedes aquí y verán en que en el video yo creo que ya se ve mejor. Hice una, unos overlays así todo streamer para las personas que me vean a mí y la presentación y el chat al mismo tiempo para ustedes. Pero bueno, estamos listos. De verdad, bendiciones. Dios me lo guarde
Gracias por estar aquí.